6, ¿verdad? Sí. Muy bien. Muy bien. Ahí ya van a decir. Vamos a seguir con el epidídimo. El epidídimo sería un órgano aparte de lo que serían los testículos. ¿Está bien? Nosotros estábamos estudiando esto, ¿verdad? Túbulos seminíferos, aquí representando los de testis, conductillos eferentes y finalmente tenemos al epidídimo, que es un órgano que está muy cercano al testículo, pero no comparte el mismo tejido, ¿verdad? Tiene otra función, otras células y así. Entonces, una vez que los conductillos eferentes se llevan a los espermatozoides, van a desembocar en el epidídimo. Tiene un formato en semiluna, como pueden ver aquí, es como si abrazase la parte postero superior del testículo, ¿sí? Y en teoría, si nosotros vemos, tiene 6 centímetros de longitud, pero en realidad es una red tubular que está muy adosada. Y si nosotros empezamos a estirar al epidídimo, va a medir 6 a 7 metros. Entonces, básicamente es un conducto súper extenso que está todito enrollado y adosado. ¿Qué pasó? Ahí está. Acá dice 5, pero puede tener más. Vamos a considerar este número. No les voy a preguntar eso en la prueba. No se preocupen. Quiero nomás que dimensionen hasta dónde llega. Sí, tiene cuando está todo enrollado, cuando está colado. Pero cuando se estira, Roberta, ¿cómo? Sí, 4 a 5 metros. Sí. Tu viu como ela entrou? Tu viu como ela entrou? Bueno, entonces, dentro del epidídimo vamos a tener una cabeza, un cuerpo y una cola, pero no vamos a diferenciar esos segmentos. ¿Está bien? Vamos a estudiar al epidídimo como un todo. Bueno, mirando aquí, el epidídimo, lo primero que tenemos que diferenciar, como es un túbulo en realidad que está todo enrollado también, no va a haber forma de ver de forma histológica toda esa desenvoltura del órgano. Nosotros siempre vamos a ver de forma cortada, siempre vamos a ver la luz y lo que le está recubriendo. En este caso, el epidídimo, en que sería una partecita, es un corte transversal de lo que es el tubo. Al decir tubo les digo porque el epidídimo es un órgano tubular, ¿verdad? Tiene un epitelio cilíndrico, pseudoestratificado, como dice aquí, células principales que son cilíndricas, células basales, estas son las células basales, y las células principales que son las más altas. ¿Está bien? Esas células generalmente tienen estereocilios, epitelio cilíndrico pseudoestratificado con estereocilios. No vamos a estar diferenciando las células basales de las células altas o principales, ¿sí? Pero solamente para que entiendan que hay dos grupos de células que van a formar ese epitelio. Los estereocilios sí son evidentes aquí, ¿está bien? Sí son especializaciones que nos llaman la atención para poder diagnosticar a este órgano en las láminas. Entonces, cilíndrico, pseudoestratificado con estereocilios, y por fuera de ese epitelio tenemos una capa de músculo, ¿sí? Hay un músculo liso que se encarga de que esos espermatozoides que están en la luz vayan generando un cierto movimiento en todo el interior del epidídimo. La capa de músculo liso, ¿sí?, adquiere 3 capas a nivel de la cola, que sería el último segmento, para que sean enviados con más fuerza nada más. ¿Cuándo van a presentar, Roberto? Vamos a presentar aquí a poco, vamos a presentar. ¿Qué como ya? A ver.
Entonces, tenemos aquí, es un solo órgano, solamente que como tiene muchísimos giros en un corte transversal, vamos a ver de esta manera. Cilíndrico, pseudoestratificado con estereocidio. También tiene una capa muscular de músculo liso bien delgado. A ver, ¿y qué pasa a nivel del epidídimo? ¿Para qué sirve el epidídimo? Aquí están justamente los espermatozoides dentro del epidídimo. Acumular y almacenar los espermatozoides, madurar los espermatozoides. ¿Dónde ocurre? ¿En qué segmento de las vías espermáticas ocurre la maduración de los espermatozoides? Exacto. Secretar el factor discapacitante, ¿sí? Y fagocitar. ¿Qué es el factor discapacitante? Eso van a ver en embrión. Pero básicamente es lo siguiente. Esos espermatozoides van a pasar todavía por varias regiones del cuerpo del sistema reproductor. El factor discapacitante es como una capa que se va a colocar sobre la región apical de esa célula, del espermatozoide. E impide que ese espermatozoide pueda fecundar, lo inhibe, por así decirlo. Pero eso genera como una protección. El factor discapacitante es como un velo que he colocado en el espermatozoide para que él pueda ir viajando y pasando por todas las regiones. Luego, ese factor discapacitante, una vez que se genera cerca de la eyaculación, o sea, que es la eyaculación y dentro del sistema reproductor femenino, se vuelve a desbloquear. ¿Me entienden? Es como una protección. Llega el epidídimo, en el epidídimo se maduran los espermatozoides y se genera el factor discapacitante. Eso es como si lo dejase en pausa, más o menos, al espermatozoide con relación a la función de fecundación. Cuando llega al sistema reproductor femenino, ahí se vuelve a desbloquear. ¿Me están entendiendo más o menos? Eso, la parte fisiológica van a ver mejor en la materia más específica. ¿O fisiología? Yo, qué suerte. Súper bien. Es que es muy interesante. Yo me puedo pasar también hablándole de eso, pero no es directo a lo que estoy queriendo llegar con esto. Y ella sale un poco del foco y lleva mucho tiempo. Fagocitar, o sea, que si hay algún tipo de agente que de alguna manera pueda afectar a los espermatozoides dentro del epidídimo, también existe respuesta. Bueno, ¿cuál va a ser la diferencia entre conductillos eferentes del testículo y el, ¿qué es esto? Epidídimo. ¿Cuál va a ser la diferencia? Primero, mirando de lejos, las células son un poquitito difícil de mirar de lejos, pero la luz. ¿Cómo era la luz del conductillo eferente? Festoneado, ¿verdad? Aquí sí que no está tan festoneado, pero en la lámina da para ver que es muy irregular. Del conductillo eferente tiene la luz irregular. Y el epidídimo tiene la luz más redondeada o ovalada, pero la palabra sería regular, más lisa, por así decirlo, sería la luz. ¿Está bien? Aquí el epitelio es mucho más característico. ¿Sí? Una vez que aproximamos, los estereocilios son muy evidentes. ¿Está bien? Vamos a ir mirando. Sí, es más cargado su epitelio, es más evidente. Las células son más diferenciadas. Es que aquí hay células altas y bajas, por eso tiene esta característica irregular. Y aquí tenemos células basales y las cilíndricas, que son las principales, son más, entonces genera más estabilidad. No, gracias. Bien. Luego del epidídimo vamos al conducto deferente. El conducto deferente es el que se encarga del trayecto muy importante de los espermatozoides. El conducto deferente, voy a agarrar aquí, solo para mostrarles a los que de repente no están dentro del contexto. Nosotros vimos esto, ¿verdad? Y vimos esto. Epidídimo.
El conducto deferente viene aquí, es este cordón de coloración verde. ¿Sí? Aquí, viene aquí, es la continuación del epidídimo, ingresa prácticamente adentro de la cavidad, rodea la vejiga y llega hasta la próstata. ¿Ven todo el trayecto que hace? Y en este trayecto justamente los espermatozoides van viajando. ¿Qué? Van viajando. Entonces, primero, para que tengan en cuenta, Viajando. la pared de este conducto tiene que ser bien reforzada. Gracias. La pared tiene que estar bien reforzada. Entonces, lo que llama la atención en el conducto deferente es el músculo. Atiendan que músculo dentro de la pared tiene una capa de músculo liso bien prominente, porque lo que tiene que hacer es tener fuerza para ir impulsando a los espermatozoides para el frente. ¿Están entendiendo? Entonces, miren un poco esto, solo para asociar a lo que ustedes tienen que saber de cada órgano. Conducto Então, o espermatozoide é uma célula, né? Tiene también un epitelio, es también un túbulo, pero É a la célula capa muscular espermatozoide. es lo que Não tem outra está célula dentro dele, não. reforzada. Ah, sim, que eles vai a evolução, entendi. Miren un poco acá. El conducto deferente, como ya les mostré, es el segmento más largo de las vías espermáticas. Es el conducto más extenso anatómicamente. ¿Sí? El cordón espermático está formado justamente, cordón espermático que se menciona también en anato, está formado por el conducto deferente, la arteria testicular, las arterias pequeñas del conducto deferente y el músculo cremaster. Es una serie de estructuras que probablemente se les va a presentar en anato. Miren un Eu poco tô sentindo esto. agora. En el conducto deferente tenemos también un epitelio que es pseudoestratificado, pero miren un poco, esto es lo que llama la atención. Esta capa de músculo liso súper gruesa. En realidad, en el niño, lo que está cerrado es el conducto, Não tem como eu controlar túbulo isso. seminífero es el que está cerrado. La crianza aquí ya comienza a estar fechado. Claro, el resto también va a tener una luz reducida, pero en el niño, acá ya se cierra. Aquí en un niño, testículo de un niño, la luz está bien cerrada y no hay esa diferenciación de células, así de forma evidente. Esa va a ser la diferencia que van a ver justamente en la práctica también. Mas ya comienza aquí ya está fechado, no hay. Ahí tal vez también es una cosa, pero aquí está ya el bloqueo. Por eso el niño no va a producir de forma activa espermatozoides todavía hasta llegar a la pubertad. Bueno, a ver un poquito aquí. El epitelio del conducto deferente es cilíndrico, pseudoestratificado con estereocilios. Es el mismo epitelio del epidídimo, ¿verdad? Pero ¿cuál es la diferencia? ¿Qué es lo que llama la atención en este órgano? ¿Cómo es la luz del epidídimo? Anoten que estas diferencias. La luz del epidídimo, que les dije hace rato, es una luz regular, dijimos, ¿verdad? En el conducto deferente, generalmente la luz es estrellada, porque la capa de músculo le genera ese formato. Y aparte de la luz, también esto. ¿Qué es esto? La capa muscular está muy desarrollada en el conducto deferente. Aquí justamente tiene una túnica mucosa o capa mucosa, donde vamos a encontrar el epitelio cilíndrico pseudoestratificado con estereocilios. Tiene una túnica muscular. Aquí la imagen quedó encima del texto, lastimosamente, hay que disminuirlo más, pero tenemos que pasar a Word. Sí, está
está también porque está en PDF, por eso todavía no pude editar ahora, pero vamos a pasar a PowerPoint y podemos disminuir. La túnica muscular básicamente tiene músculo liso que se divide en orientaciones longitudinal y circular porque justamente con eso se permite el movimiento, y la adventicia que está por fuera, nos da para ver aquí, sería más bien como una serosa que va a rodear por fuera tejido conectivo. Pero no se compliquen, es básicamente mirar la orientación de la luz y si ven la capa muscular gruesa es conducto deferente, no puede ser otro. El epitelio lastimosamente es igual, ¿verdad? Pero tenemos otras referencias. ¿Cuál es el tejido conectivo de la adventicia? Va a tener que ser laxo. El que está adosado va a tener que ser laxo. Bueno. Hay 3 glándulas sexuales anexas. Una vez que el conducto deferente lleva a los espermatozoides, los ingresa ya para dentro de la cavidad abdominal, van a viajar y van a encontrarse con la próstata, que es una de esas glándulas anexas. Pero en realidad hay más 2. Están las vesículas seminales aquí. Acá. Acá va a estar la próstata. ¿Está bien? Y que es una glándula anexa que va a proporcionar cierta secreción para lo que es el semen. Y aparte de la próstata, también tenemos a las vesículas seminales, que son 2. La próstata es única, pero hay 2 vesículas seminales. Y están también las glándulas vulvo-uretrales. Hay 3 glándulas anexas entonces a lo que sería, acá viene el conducto deferente, se dilata, viene aquí, y van aportando, cada glándula aporta una cierta secreción o producto. Porque una cosa son los espermatozoides que ya tenemos y ya vienen de allá de los testículos. Pero ellos tienen que tener ciertos componentes para que puedan estabilizarse y puedan durar dentro del sistema reproductor femenino. Recuerden que hasta 3 días pueden estar activos dentro del sistema reproductor. Y si salen o se eyaculan solo como espermatozoides, van a morir a los pocos minutos. Pero cuando tienen los componentes que aportan estas glándulas, se mantienen activos. ¿Sí? El semen ya serían espermatozoides más los componentes de esas glándulas. Y empecemos mencionando las vesículas seminales. Las vesículas seminales que están aquí, justamente, se van a desarrollar a partir del conducto deferente. Son 2 vesículas o 2 glándulas pequeñas, 4 por 2 centímetros. Se combinan hacia abajo donde se van a adosar con la próstata. Y histológicamente, ¿qué es lo que llama la atención? Si hacemos un corte y observamos el interior, vamos a ver que la superficie del epitelio o la superficie mucosa se caracteriza por tener varios pliegues. Esto sería el corte transversal de una vesícula seminal. Como dice aquí, la mucosa posee pliegues primarios, secundarios y terciarios que aumentan la extensión de la superficie secretora. Pliegues primarios, secundarios. ¿Saben a quién le parece? Comparen un poco con algo que ustedes vieron conmigo en la última clase. ¿Cuál de los órganos del sistema reproductor femenino tenía pliegues? Las trompas. ¿Recuerdan que las trompas también tenían pliegues? Esto es más o menos su análogo, ¿entienden? Tiene también varios pliegues dentro de la mucosa, primarios, secundarios y terciarios. Exactamente. Entonces, ¿cuál es el epitelio si vamos a analizar el epitelio? Cilíndrico, pseudoestratificado, con células ciliadas y basales. Aquí los cilios son muy evidentes. No ciliadas. No ciliadas y basales. Bueno, al colocar no ciliadas, ¿por qué colocaría no ciliadas? Porque el soldado no
estratificado. Atiendan bien. ¿Desde qué segmento tenemos cilíndrico pseudoestratificado? ¿Desde qué segmento estamos estirando el mismo epitelio? Mama ovo. Mama ovo. ¿Dónde? Vamos a volver. ¿Desde qué segmento tenemos epitelio pseudo? Ó, cara dela. Desde conductillo eferente estamos hablando del mismo epitelio. Cilíndrico, pseudoestratificado, ¿sí? Epidídimo, cilíndrico, pseudoestratificado, pero ahí tiene estereocilio, ¿verdad? Conducto deferente, cilíndrico, pseudoestratificado, con estereocilios también. Vesícula seminal, cilíndrico, pseudoestratificado, solamente que ahí no tiene especializaciones evidentes. Las glándulas, aparte de eso, tienen una túnica muscular delgada, una adventicia también. ¿En qué aportan? O en qué, de alguna manera, en qué colaboran las glándulas para el semen? ¿Qué aportan? Como dice ahí, es la que aporta la mayor parte de la mayor porción de la parte líquida del semen. Pero ¿qué específicamente aporta? Fructosa. Ahí justamente está pintado. La fructosa, en este caso, es un carbohidrato, ¿verdad? Que se utiliza como combustible para los espermatozoides. ¿Está bien? O sirve en todo caso como un nutriente para que esos espermatozoides se mantengan viables. ¿Está bien? No es solamente fructosa. Ahí está justamente. Fructosa que los espermatozoides utilizan como fuente de energía. También prostaglandinas, aminoácidos, ácido ascórbico, que son otros componentes menores. Pero el principal es fructosa para generar energía o mantenerlos activos. Fructosa. Aquí otra vez una lámina. Dentro de la lámina, generalmente nosotros no nos detenemos a ver el epitelio en sí, sino más bien para diagnosticar al órgano, lo que llama la atención son los pliegues abundantes que tenemos hacia la luz. ¿Está bien? Eso es lo que llama la atención. Vesícula seminal. Ustedes tienen el rosa ahí. Voy a mirar después. Voy a mirar. Bien, la otra glándula anexa, aparte de las vesículas seminales, que son dos, es la próstata, que es única. ¿Está bien? Es una glándula túbulo alveolar. Que sea túbulo alveolar. Al decir túbulo alveolar, quiero que dimensionen que va a tener también una cápsula. Esta cápsula también va a enviar tabique y vamos a tener de alguna manera también segmentos, lóbulos o lobulillos. ¿Está bien? Entonces comparen con esto que hice primero para el testículo. La próstata tiene su cápsula, esa cápsula también envía tabiques y también tenemos compartimientos dentro de la próstata. ¿Está bien? Para que podamos ir entendiendo. Glándula sexual accesoria más grande, generalmente pesa 20 gramos, ahí está, 20 gramos, dividida en varias zonas morfológicas y funcionales, que en histología nos vamos a diferenciar. Yo les voy a mostrar cuáles son las zonas, anatómicamente y funcionalmente hablando, pero en histología es solamente mirar y saber de que es próstata, pero no se les va a preguntar el segmento. ¿Está bien? Forma y tamaño comparable con una nuez, generalmente ubicada en la pelvis, debajo de la vejiga, que sería esto directamente, y dentro de la próstata, dentro de lo que es la cápsula, vamos a tener 30 a 50 glándulas túbulo-alveolares. ¿Por qué dice 30 a 50 glándulas? Asocian nomás de que hay compartimientos y dentro de esos compartimientos vamos a tener a los alveolos. ¿Entienden? Para que no se confundan. Porque es una sola glándula, pero como tiene varios compartimientos, dentro de ellos están las células productoras del líquido seminal. ¿Está bien? 30 a 50 glándulas túbulo-alveolares, habla más bien de la estructura,
que se vacían en 20 conductos excretorios. Macroscópicamente, yo creo que esto más bien va a servir para anato, pero macroscópicamente vamos a dividir en segmentos, ¿sí? Se divide en lóbulos y tenemos las zonas: zona periférica, zona central, zona periuretral y la zona transicional. Una cosa interesante que vale la pena recalcar es que la uretra, que es justamente el conducto que va a llevar a los espermatozoides al líquido seminal, atraviesa a la próstata en toda su longitud y luego sale aquí. ¿Está bien? Por eso tenemos también una zona periuretral. Las glándulas se van a organizar de acuerdo a la zona. En la zona periférica tenemos las glándulas prostáticas principales, donde se va a producir, o sea, que donde aquí se desarrolla y generalmente se diferencia al CA prostático. La zona central rodea los conductos eyaculadores que están aquí, justamente coincidiendo con las vesículas seminales. La zona periuretral, justamente alrededor de la uretra, y la transicional. En histología no tiene tanta importancia porque, como les dije, independiente a la zona, es diagnosticar el órgano. Solamente eso. En anato sí o sí se les va a preguntar. Probablemente no hay otra materia donde se les pueda insistir con esto. Esto sí para histología. Independiente a la zona, ¿sí? Quiero que ustedes sepan de alguna forma identificar al órgano. ¿De qué manera? Generalmente dentro de un lóbulo, dentro de un compartimiento, vamos a tener una superficie irregular, ¿sí? Con un epitelio súper variante, no es un epitelio fijo. Esta sería la parte de la mucosa que contiene el epitelio y su lámina propia. Como ya les comenté, dice también que tiene un epitelio variable. En algunas regiones puede ser cilíndrico simple, en otras regiones puede ser cúbico simple y puede ser también cilíndrico pseudo estratificado. No. ¿Qué? Variable, no, cúbico también. Bueno. Ah, sí, no, porque tiene contacto, pero puede ser cilíndrico simple, cúbico simple o cilíndrico pseudo estratificado dependiendo de la región. Exactamente. Si tomamos como ejemplo como la denominación de que todas tocan lámina basal, sí. Pero ¿cómo vamos a diagnosticar? Miren un poco esto, aquí ya da para ver algo. Ahí está. La próstata se va a identificar de esta manera. ¿Dónde está mi? Los alveolos de la próstata son muy dilatados. Esto es un alveolo, o pueden llamarlo saco alveolar. Esto es un alveolo. Esto es otro alveolo. Son muy dilatados nada más. Y dentro de cada alveolo tenemos el epitelio, que como les dije no es fijo, puede variar. En su gran mayoría suelen ser cilíndricas, ¿verdad? Y suele ser pseudoestratificado. Pero lo que llama la atención es que dentro de esta luz dilatada, aquí tenemos uno, aquí tenemos otro, aquí tenemos otro, podemos encontrar estas estructuras. Aquí hay una, aquí hay otra, aquí hay otra, que se llaman concreciones prostáticas o cuerpos amiláceos. ¿Cuál es el otro nombre? Concreciones prostáticas. La próstata se caracteriza por la presencia en los alveolos. Esto es un alveolo o saco alveolar, alveolo dilatado, alveolo con la luz bien amplia, de cuerpos amiláceos o concreciones prostáticas que son bien redondos y eosinófilos. Aquí dentro está suelto en la luz generalmente. Esas concreciones prostáticas aumentan con la edad, entonces ahí va a depender de la lámina que estemos observando. No siempre están presentes de forma muy importante. Aquí, por ejemplo, ¿cómo se llama cada región dilatada que yo les dije? Esto es un alveolo, exactamente. Cada región dilatada podemos denominarlo alveolo prostático. ¿Sí? Todo esto es la próstata.
Esta sería como la cápsula. Estos son los tabiques del tejido conectivo, la parte más acidófila. Y dentro de esos compartimientos tenemos al alveolo. Dentro del alveolo tenemos a una concreción prostática o cuerpomilación, también se denomina. En la práctica máximo se va a preguntar diagnóstico de órgano para la próstata en sí, varios compartimientos y alveolos con la luz bien dilatada, o diagnóstico de estructura que sería concreción prostática. A ver. Bueno, ahora, ¿qué aporta la próstata para el líquido seminal? De alguna forma, ¿qué aporta para el semen? Bueno, aquí lo que yo quiero que ustedes asocien de forma más directa, porque yo no les voy a preguntar los componentes, a no ser este, para que quiero que aprendan el día de hoy. Dentro de los componentes varios, como la fosfatasa ácida, el ácido cítrico, hay uno más importante que es el PSA. ¿Qué sería el PSA? Antígeno prostático específico. PSA es muy interesante porque es el principal marcador generalmente para que podamos buscar algún tipo de patología prostática. PSA justamente se mide en los varones a partir de los 40 años y tiene un nivel por edad. Cuando el PSA está elevado, tenemos que buscar mínimamente una hiperplasia prostática benigna, o cuando está con valores mucho más alterados, generalmente se asocia con neoplasias de próstata. Entonces, eso es lo que quiero que ya aprendan desde el primer año, ¿verdad? Que PSA es un marcador que se produce dentro de la próstata, sí, hace parte del líquido seminal, ¿verdad? Pero su importancia clínica es muy interesante. Antígeno prostático específico sin IgA, inmunoglobulina A, todo es importante para que el líquido seminal se mantenga y pueda de alguna manera durar dentro del tracto genital femenino. Ese epitelio de la próstata está bajo la estimulación directa de la testosterona, ¿está bien? El epitelio glandular se estimula por la testosterona y los otros andrógenos de la corteza suprarrenal. La testosterona se va a convertir en dihidrotestosterona, que es más potente, 30 veces más potente, y estimula la proliferación del epitelio. Y eso básicamente es para que ustedes entiendan de que cuando disminuye la producción de testosterona a nivel de los testículos, la próstata también se va a estimular menos, o sea que todo se va inhibiendo, es una cascada de reacciones y siempre parte del testículo. Bueno, el último anexo, la última glándula sexual anexa, se llaman, son dos glándulas bulbo-uretrales o glándulas de Cooper. ¿Ya vieron el ligamento de Cooper en el miembro inferior? Hay dos Cooper en el cuerpo. Está el ligamento y está esta glándula que también se llama glándula de Cooper. Estas son glándulas tubuloalveolares compuestas. Cada dilatación es un alveolo, solamente que tienen la luz muy pequeñita porque son glándulas bien pequeñas. No tenemos láminas de esto en el laboratorio, solamente van a ver en la teoría. Aquí hay un alveolo, luz pequeña, alveolo, luz pequeña, alveolo, luz pequeña, y todas las células que hacen parte de ese epitelio alveolar son pálidas porque su producción básicamente es de moco. ¿Me entienden? No hay así un componente específico que dependa de las glándulas de Cooper. Por ejemplo, vesículas seminales que producen, que aportan. ¿Qué eran las glándulas? Las vesículas seminales que aportan fructosa. Ahí, por ejemplo, es importante porque eso es lo que le da vitalidad y energía. La próstata, anticuerpos, zinc, vitaminas y el PSA. Pero las glándulas de Cooper no hay algo que dependa exclusivamente de ellas, pero sí producen moco. Son glándulas mucosas que ayudan más bien a lubrificar y a generar, completar el líquido seminal. Así es.
se unen a la uretra esponjosa, que ya sería el comienzo del pene, y tienen un epitelio cilíndrico simple. No se preocupen que no se va a empezar a buscar aquí el epitelio porque no hay luego láminas así muy importantes. Glándulas alveolares o túbulo alveolares compuestas. ¿Cuántas vesículas seminales hay? Duas. Dos. Próstata. Uma. Una. Glándulas de Cooper. Dos. Ya estoy diciendo dos. Tengan en cuenta esas cositas también. Bueno, y el semen. ¿Cuál es la diferencia entre espermatozoides y semen? Que los espermatozoides son las células. El semen ya son las células dentro de todo ese componente líquido que le aporta vitalidad, energía, capacidad de poder llegar. ¿Y cuál es la función del semen en general? Mantener a los espermatozoides activos hasta llegar a las trompas. El semen contiene líquido, espermatozoides, productos de secreción de las glándulas sexuales que acabamos de ver. Como les dije también, y es interesante, antes de cortar, ¿cuál de las glándulas es la que aporta más componentes para el semen? En su mayor porcentaje, las vesículas seminales. 75% del semen es producción de las vesículas seminales. ¿Sí? La eyaculación es el proceso por el cual se va a externar el contenido de la eyaculación en el semen. Sí, sí. En la eyaculación es el semen listo, ¿sí? Porque cuando llega a la uretra peneana ya está listo, ¿sí? Porque las glándulas vulvouretrales, las últimas, las de Cooper, ya están justamente cerquita de la uretra peneana. Entonces son las últimas en aportar. Una vez que se eyacula, está listo, ya tiene todos los componentes. Es así, vienen los espermatozoides, van viajando, llegan a las vesículas, aportan las vesículas, llegan a la próstata, aportan la próstata, y cuando van a salir aportan las de Cooper y ahí está listo. ¿Sí? Pesado. pH alcalino neutraliza el medio ácido de la uretra y la vagina. Provee nutrientes. Ay, que te del cambió semen, la fuera que te puedas cuidar. aminoácidos. En cada eyaculación se emiten 3 ml más o menos de semen, y dentro de esos 3 ml hasta 100 millones de espermatozoides. Es que los espermatozoides, justamente, ¿cuántos días quedan dentro de los testículos? 120, eu acho. Não, dele da mulher. ¿Cuántos días tarda un espermatozoide para poder diferenciarse de una célula basal o célula madre a espermatozoides? Más de 2 meses, ¿verdad? ¿Cuántos? 70. ¿Y cuántos días eran? 74 dijimos, ¿verdad? Imagínense ustedes. Primero, para que se forme esa célula dura más de 2 meses. Tiene que pasar por todas las vías espermáticas. Una vez que consigue adquirir, ¿verdad?, todos los nutrientes, aminoácidos de las glándulas, sale, se eyacula. Pero luego que es eyaculado, de nuevo tiene que entrar en el sistema reproductor femenino, ¿verdad?, con el coito, y tiene que de nuevo tener la fuerza para llegar a la trompa. Entonces, básicamente, es una célula que trabaja muchísimo, muchísimo, y se tiene que mantener activa hasta el final. ¿Qué más? Y cuando llega al sistema reproductor femenino, esa ¿cómo se llamaba? ¿Qué les dije que pasaba en el epidídimo? ¿Qué pasa en el epidídimo como forma de protección? ¿Qué pasa en el epidídimo? ¿Cómo se llama? Maduração. ¿Qué pasa en el epidídimo? Aparte de la maduración que se realiza. Exactamente. Factor discapacitante dijimos, ¿sí? Cuando llega al tracto genital femenino se vuelve a activarse. Entonces ahí viaja. Interesante. Para terminar
función o doble vía, ¿verdad? Porque el sistema urinario se vale del pene, de la uretra, ¿verdad? Peniana, y también el sistema reproductor. Bueno, entonces, el anato, no sé si ya vieron, pero anatómicamente se divide en dos masas periféricas, como pueden ver aquí, esto Vem, sería el Paula, corte essa é a transversal chamada. del pene, ¿sí? Serían dos masas de tejido eréctil, que son los cuerpos cavernosos, y la masa central que está prácticamente envuelta por esos cuerpos cavernosos, que sería el esponjoso. Dentro del esponjoso generalmente está la uretra. ¿Está bien? Aí. Estos cuerpos, tanto los cavernosos como el esponjoso, están unidos por tejido conectivo y una red súper rica de vasos sanguíneos, ¿verdad? Tanto dentro de esos cuerpos cavernosos como también por fuera. Los cuerpos cavernosos, aquí que estamos viendo justamente, contienen numerosos espacios vasculares que son los que se van a llenar Cheirosa. de sangre a la hora de la erección y la eyaculación. A outra se concentrou no cheiro de ¿Ya chulé. vieron esto en anato? Sí. Ah, ya está. A ver, cuerpos cavernosos, cuerpo esponjoso. Los cuerpos cavernosos justamente se diferencian por tener todas estas estructuras abiertas, la luz abierta de los vasos. No sé si hay láminas de pene en el laboratorio, creo que no. Terminou. Pero siempre tienen que atender porque si Não era pra ser 71 slide? Tem exercício. Ah, sim. Passa 71 slide. Básicamente eso, pene pues macroscópico, entonces más de anato. En histología no hay Eu acho que tanto o masculino é decir, mais solo difícil que o diferenciar los feminino. cuerpos cavernosos del esponjoso. Tem muita Y el coisa. epitelio que es plano simple, ¿verdad? Porque son vasos sanguíneos los que están ahí con la luz bien abierta. Vamos a ver un poco esto un ratito. Exercício. Bueno, primero, ¿qué estamos visualizando aquí? Tecido intersticial. Fale alto, minha filha. ¿Qué estamos viendo aquí? O órgano Les voy a empezar yo a decir y ustedes siguen, ¿está bien? Sem pressão, viu? Porque Sem pressão la cabeza psicológica. estará toda confundida, ¿verdad? Exactamente. Esto es parte de un túbulo seminífero. Aquí hay una parte de otro. Esto es otro túbulo seminífero. La luz pueden apagarla del fondo, por favor. Vamos a ver sus láminas para ya terminar. Parte de otro túbulo seminífero. Parte de otro túbulo seminífero. Entonces estamos en qué órgano. Diagnóstico de órgano, testículo. Bueno, la flecha muestra a la célula denominada. ¿Qué es esto? Es un espacio. Esto es intersticial, entre un túbulo seminífero y otro. ¿Cuál es la célula intersticial? ¿Cómo también se llama? Célula de Leydig. Perfecto. Entonces acá la respuesta es célula de Leydig o célula intersticial, también pueden colocar. Y se les puede preguntar también el producto de estas células, se les puede preguntar inclusive en la práctica. ¿Qué produce? testosterona. Testosterona. Y el cristal que está adentro, si por ahí se les marca, cristal de Reinke, exactamente. Parte de la vía espermática. Vía espermática es túbulo de túbulo seminífero, túbulo recto, red de testis, conductos deferentes, epidídimo, todo eso es vía espermática, ¿verdad? Pero ¿qué parte sería esto? Luz regular, epitelio cilíndrico, pseudoestratificado, hay estereocilios. ¿Qué es esto? Eu ¿Cuál acho, es el que tiene la luz regular? Túbulo reto. eu acho que é o tubo. Epidídimo es. ¿Por qué no es conductillo eferente? Porque la luz del conductillo eferente es Gestionada. ¿Por qué no es conducto deferente? Exacto. El epidídimo, hasta que tiene una capa muscular, pero es muy delgada. Si era conducto deferente sería muy gruesa
de eso, el conducto deferente tiene la luz irregular también. El que tiene luz irregular, aparentemente lisa, mas aquí tiene estereocilios, es epidídico. Epidídico. Diagnóstico de órgano. ¿Cuál es el único que tiene pliegues? Primarios, secundarios, terciarios. Yo les dije que parecía trompa. Es como el Acho que é equivalente o al epidídimo. Epidídimo? No, epidídimo es de. Não. Pero ¿quién tiene Sí, esos no, pliegues? no. Primarios, secundarios, terciarios, donde se produce la fructosa, Vesícula. vesículas Aí. seminales. Vesículas seminales. Tu entende histologia, viu? ¿Qué parte de la vía espermática observamos? Exactamente, conductillo deferente. ¿Por qué? La luz es festoneada, es células altas y bajas. El conducto deferente, deferente también tiene luz festoneada, pero aquí no hay una capa muscular gruesa que pueda hacernos pensar eso. Conductillo deferente. Ahí está. Parte de la vía espermática, ¿cuál es? ¿Qué órgano es? ¿Cuál es el que tiene la capa muscular gruesísima? Conducto deferente, luz festoneada, el epitelio es cilíndrico, estratificado con estereocilios, no da para ver eso ahí, ¿no? ¿Verdad? Porque no está muy ampliado, pero al mostrarte esta capa de músculo liso, súper gruesa y grande, es conducto deferente, sin ninguna duda. ¿Qué parte de los conductos intratesticulares observamos? Ahí depende netamente del epitelio, que se les está marcando. Aquí, por ejemplo, si se les marca esto, ¿qué son? Este epitelio que es estratificado. Dentro del testículo, el único estratificado es cuál? Túbulo seminífero. Esto es túbulo seminífero. Si se les marca aquí, por ejemplo, aquí, y tiene un epitelio cúbico simple, tiene que estar más ampliado en realidad. Esto, por ejemplo, epitelio cúbico simple, ¿cuál tiene? ¿Qué parte, qué porción?